Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Franz Hensel. Eh, Soy profesor de la Universidad del Rosario y parte del comité organizador de nuestro seminario, nuestra tercera versión del Seminario Internacional Historias de lo Político. En nombre del comité académico de este seminario, mis colegas Margarita, Francisco y Carlos, y de las instituciones organizadoras, tengo el gusto de dar inicio a esta nueva mesa en lo que podríamos denominar es como una expedición por las aguas de lo político en la primera mitad del siglo XX, o siguiendo o jugando quizá con la metáfora a la que ha invitado este evento, urdiendo otra de las tramas de la nación en el periodo que nos convoca. En esta oportunidad, la trama que exploraremos esta tarde es la relativa a los lenguajes políticos de la economía, la riqueza y el trabajo. Este eje, esta mesa, parte del supuesto de que saberes como la economía política, la medicina, las ciencias naturales, la teoría penal, entre otros, fueron recursos fundamentales para construir una nueva legitimidad y podríamos decir para imaginar y reimaginar lo político en el periodo. Recursos que, sin embargo, no podemos entender como lenguajes enteramente autónomos. Este periodo presenció, entre otras cosas, un momento fundamental de industrialización del país y la emergencia de una clase burguesa con capital y recursos suficientes para organizar una política económica nacional, con todas las posibilidades, limitaciones, violencias y desigualdades que dicho proceso implicó. Las ponencias de esta tarde exploran los argumentos y las agendas políticas y económicas que sirvieron de respuesta a circunstancias y problemas particulares e intentan desentrañar el universo moral y la idea de ser humano que sustentaron tales agendas en la primera mitad del siglo XX. Para tal fin, contaremos con las presentaciones de los profesores Susana Romero y Marcelo Buccelli y con los comentarios y la moderación de la profesora Constanza Castro. Antes de darle la palabra a Constanza, me gustaría describir brevemente las biografías de nuestros tres participantes en la mesa de hoy. La profesora Susana Romero es historiadora de la América Latina moderna, con énfasis en Colombia. Su investigación se centra en ideas y prácticas de desarrollo económico y modernización, historia urbana y agraria y formación del Estado Nacional. Por su parte, el profesor Marcelo Buccelli es PhD en Historia de la Universidad de Stanford, economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Es profesor asociado en el GS College of Business de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Sus intereses de investigación incluyen la economía política de la inversión extranjera directa, la historia empresarial internacional y las corporaciones multinacionales, así como la intersección de la historia y la teoría de la gestión. Y finalmente, tengo el gusto de presentar a nuestra comentarista y moderadora, la profesora Constanza Castro de la Universidad de los Andes, historiadora de América Latina y de Colombia en el siglo XIX. Su investigación gira alrededor de problemas como la cultura política y la formación del Estado, la historia social de la ley, la historia social de la economía y las instituciones económicas y la circulación de ideas políticas. Trabaja también en problemas que analizan la dimensión espacial de procesos económicos y sociales, en particular de la economía de mercado y el capitalismo en el siglo XIX. Sin más preámbulo, estimada Constanza, te cedo pues los reinos de la mesa, sin antes recordarles a nuestros ponentes que tienen máximo 20 minutos pues para realizar sus ponencias y tener también espacio para el diálogo, los comentarios que tiene la profesora Castro preparados y las preguntas que vamos recogiendo en el chat para nuestros participantes. Estimada Constanza, adelante y muchas gracias por ser parte también de esta aventura de historias de lo político. Muchísimas gracias, querido Franz, y muchísimas gracias a Margarita Garrido, Carlos Camacho, Francisco Ortega y a ti, Franz, por organizar esta muy importante serie de conferencias y por invitarme a participar en ellas y, por supuesto, a los maravillosos panelistas que participan hoy. En las sesiones anteriores se ha discutido, entre otras cosas,
cómo durante la primera mitad del siglo XX se intentan consolidar las luchas por los derechos que venían del siglo anterior a través de organizaciones sociales y populares y el fortalecimiento del movimiento obrero, por ejemplo. Se ha hablado también de las luchas partidistas y sus implicaciones y, por supuesto, del lugar ineludible ya entonces de Estados Unidos en América Latina y en Colombia en particular. La sesión de hoy nos muestra la importancia de incluir la economía justamente en este contexto de relaciones cambiantes, tanto dentro del país como a nivel internacional, en las discusiones sobre lo político. Lo que hoy veremos me parece es tan muestra que es muy importante vincular más decididamente, como hacen los historiadores invitados hoy, la historia económica y la historia política para explorar aristas desconocidas pero fundamentales para entender la primera mitad del siglo XX en Colombia. Yo haré unos comentarios cortos después de las presentaciones, pero ahora me parece que lo más importante es escuchar a los invitados, los historiadores Susana Romero y Marcelo Buccelli. Y siguiendo el orden del programa, los dejo entonces con Susana Romero. Perfecto, hola Constanza, hola a todos, muchas gracias por la invitación, a los organizadores del seminario, a Francisco especialmente porque ha sido enormemente flexible y comprensivo con las responsabilidades que a veces la vida le tira a uno así. Bueno, hoy voy a hablar sobre uno de los argumentos centrales de mi trabajo de investigación que tiene que ver con la relación entre urbanización y desarrollo. Y pues por el tema del eje y de la mesa me voy a enfocar en el asunto del desarrollo. Y el desarrollo internacional es algo que generalmente asociamos con las agencias de crédito internacionales, con los programas, digamos, avanzados por los Estados Unidos, especialmente desde que el presidente Truman proclamó su famoso punto 4 cuando se comprometió a que Estados Unidos promoviera el desarrollo capitalista, digamos, en las sociedades del llamado tercer mundo, pues así las llamaban durante la Guerra Fría. Digamos, ese tipo de desarrollo, el desarrollo internacional, efectivamente se consolidó hacia finales de los años 40, comienzos de los años 50 como un programa global. Sin embargo, lo que yo he visto en el caso de Colombia es que el desarrollo en sí tiene que ver más con las condiciones políticas, económicas, sociales del contexto particular colombiano y que no tiene tanto que ver con las presiones de las agencias internacionales o de Estados Unidos, como comúnmente se suele decir en la historiografía sobre el desarrollo. Y yo lo asocio más con la Gran Depresión y los años 30, como voy a explicar más adelante. Sin embargo, diferente de los grandes programas de los años 50, los cuales comúnmente asociamos con lo que es el desarrollismo, enfocados en políticas que promovían la urbanización, la industrialización como los grandes ejes de la modernización económica y social, los programas de desarrollo comenzaron en Colombia basados en la noción de que Colombia era una nación campesina, agrícola y que como tal podía ser moderna. Por tanto, dichos programas intentaban consolidar un ideal de ciudadano, el pequeño propietario campesino. Obviamente esto tiene raíces en lo que se veía como el éxito de la economía cafetera de las regiones de Antioquia y Caldas, que era próspero e independiente. Yo muestro cómo la evolución de estos programas iniciales y los resultados contradictorios y poco satisfactorios de estos programas condujeron a las élites reformistas hacia mediados de los años 40 a privilegiar las políticas que todos asociamos con el desarrollo internacional, como es la construcción de grandes barrios en los centros urbanos, la construcción de infraestructura como hidroeléctricas y la promoción de la industrialización. Es decir, yo argumento que lo que se conoce como el desarrollo internacional tiene más que ver en Colombia con la historia temprana del reformismo social que con la imposición, como decía antes, de las agencias internacionales o de los expertos
sobre desarrollo que venían a estudiar la realidad colombiana y a promover ciertas políticas. Bueno, lo que es común, o digamos, el hilo conductor de estos programas de desarrollo es que los reformistas en Colombia desde los años 30, y eso pues tiene que ver con el desarrollo internacional en los años 50, consideraban que la llamada cuestión social que se expresaba en asuntos pues, de conflicto político y de clase estaba muy relacionada con el desarrollo o con el crecimiento económico. Yo veo que este entendimiento, esta relación entre lo social y lo económico se consolida durante los años 30, cuando en documentos sobre política económica se usa explícitamente el término desarrollo. Estos documentos revelan que los gestores de esta política económica buscaban establecer programas comprensivos de crecimiento económico que a la vez atendieran lo que ellos consideraban que era el problema social del país. Estos programas, sin embargo, no dieron los resultados esperados. Los programas iniciales de desarrollo implementados en los años 30 rápidamente perdieron su significado político, esto es la solución del problema social o del conflicto social, ya que muy pronto mostraron la contradicción entre mantener la estabilidad financiera del Estado y conseguir resultados sociales visibles. En otras palabras, los desarrollistas entendieron que resolver conflictos sociales o atender las necesidades de comunidades cuyas actividades económicas no eran rentables ni productivas en términos financieros iba a resultar demasiado costoso económica y políticamente para el Estado, y por eso empezaron a privilegiar programas a partir de mediados de los años 40 que pues facilitaban actividades económicas rentables sin importar tanto el impacto social de dichos programas. Bueno, en el documento escrito me enfoqué más en cómo la Gran Depresión facilitó, promovió, hizo posible que durante los años 30 se empezara a utilizar el crédito como el instrumento central, tanto económico como social, para promover estos grandes programas, los primeros programas de desarrollo en los años 30. En lo que voy a hablar ahora me voy a enfocar más en, digamos, unas tendencias de más largo plazo que al llegar los años 30 hicieron posible este nuevo entendimiento del crédito como una herramienta tanto social como política y del desarrollo como tal. Este primer elemento de continuidad es la formación de una élite de expertos encargada de manejar la política económica y fiscal del país, que a pesar de tener diferencias políticas sustanciales, obviamente asociadas con su afiliación partidista, compartían una visión común sobre lo que significaba transformar a Colombia en una sociedad moderna y próspera. Se pueden ver comienzos en la formación de esta élite desde finales del siglo XIX con escuelas como la Escuela de Minas, como lo ha explicado Frank Safford o Alberto Mayor Mora. Pero durante los años 20 yo veo la llegada al manejo de la economía de una generación no menos politizada, sino igualmente politizada, pero que tenían una experiencia diferente en cuanto a la banca, al manejo financiero y también una percepción distinta sobre lo que significaba el conflicto social. Y ellos, pues, la participación de estos personajes en la vida pública comienza a ser muy importante durante los años 20. Esta fue una red de funcionarios y reformistas que se centra principalmente, aunque no exclusivamente, en dos figuras antioqueñas. Esteban Jaramillo, que era un abogado conservador, y Alejandro López, un ingeniero liberal. Ellos, Jaramillo y López, son más o menos de la misma generación de políticos como Alfonso López Pumarejo o Mariano Ospina, que son políticos pragmáticos y que también tienen experiencia en el manejo de proyectos de infraestructura y de la banca. Pues Alfonso López era un banquero. Y pues la importancia de ellos dos no es tanto, aunque lo es,
cómo sus ideas sobre la economía y el Estado circularon durante los años 20 y 30, y ellos publicaron mucho, especialmente en revistas que circulaban dentro de la élite tecnocrática del país, como la revista del Banco de la República, sino que para mí es muy importante que entrenaron en universidades en Colombia, en los salones del Congreso, en las oficinas diplomáticas en Londres y en París, a una generación de reformistas que se convertirían en los principales desarrollistas en Colombia, como Carlos Lleras Restrepo o Mariano Ospina Pérez. Para mí no es tan importante para entender la noción de lo que ellos, sus nociones de economía, pues su entrenamiento en economía, no eran economistas, aunque ellos estuvieron en Europa y atendieron conferencias sobre, digamos, los programas que Francia o Inglaterra estaban adelantando en sus colonias africanas, lo cual es muy interesante, y ellos pues comentaban al respecto, sino que para mí es muy importante y paradójicamente sus creencias religiosas, porque ambos personajes eran profundamente católicos y estaban influidos por la doctrina de la acción social de la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, si uno lee las publicaciones de Esteban Jaramillo en la revista del Banco de la República o en otras revistas de corte económico, él cita frecuentemente las encíclicas de Leo XIII, Rerum Novarum y de Pío XI el 40º año, en las cuales la Iglesia había reconocido los efectos sociales adversos de la industrialización y el capitalismo descontrolado, y pedía la intervención del Estado para salvar la deuda social que ese capitalismo había generado. Jaramillo consideraba que el Estado era la principal entidad de justicia social y que su papel era proteger a los más débiles. Esto lo afirmó en un tratado sobre el papel social de la propiedad publicado en 1934. Para Jaramillo, siguiendo los principios de la acción social, el Estado debía facilitar la cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua entre los ciudadanos, lo que significaba en términos económicos que la riqueza económica de unos debía conducir al mejoramiento social de todos. En sus artículos en la revista El Banco de la República, por ejemplo, Jaramillo hablaba de cooperación, ayuda mutua, el deber social del Estado, mientras explicaba asuntos fiscales o financieros, muy técnicos. Y Jaramillo fue el último ministro del régimen conservador y a la vez el encargado de la recuperación económica durante el gobierno de Olaya Herrera. Es decir, le tocó la peor parte de la depresión. Y en el gobierno de Olaya creó instituciones como el Banco Central Hipotecario y la Caja Agraria, que después se convertirían en entidades fundamentales del desarrollo en los años 50. Bueno, y Jaramillo también entrenó lo que se llegó a llamar la primera escuela de abogados hacendistas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, junto con otro abogado antioqueño y conservador, Francisco de Paula Pérez, quien también fue ministro de Hacienda del régimen liberal. Entonces uno ve las conexiones entre los dos partidos en cuanto al manejo de la economía. Jaramillo estuvo vinculado a la creación de la Universidad Javeriana y apenas fue creada, él daba la cátedra de los problemas económicos colombianos. Y como si todo eso no fuera poco, Lleras Restrepo trabajó cercanamente con Jaramillo en el Congreso, y en sus memorias Lleras Restrepo se refiere a Jaramillo como un maestro del cual aprendió mucho sobre el ejercicio de la política. Alejandro López, por su parte, era un influyente ideólogo del liberalismo. También enseñaba en la Escuela de Minas sobre problemas económicos nacionales como Jaramillo y publicaba tratados orientados a influir la élite tecnocrática liberal. A diferencia de Jaramillo, López no fue ministro y no mencionaba las encíclicas en sus publicaciones, pero de acuerdo con el trabajo de Mary Roldán, López, quien representaba a Colombia en Londres, estuvo en contacto durante los años 20, estuvo en contacto con teóricos católicos de la economía, como los llamados distributistas, quienes consideraban que para lograr una armonía social y el crecimiento económico se debía distribuir la propiedad a lo largo y ancho de la sociedad. López y Alberto Lleras Camargo eran la mano derecha de López Pumarejo durante su primera administración, y ambos se referían a López, el presidente, como mi querido jefe.
El presidente, por supuesto, escuchaba a López cuidadosamente, aunque el presidente López era famosamente anticlerical, eso pues no cambia. Sin embargo, las ideas de Alejandro López fueron muy influyentes en los programas reformistas de López en la Revolución en Marcha, y Alejandro López escribió el programa del Partido Liberal en el 36, que fue el año famoso cuando estas reformas se discutieron en el Congreso. López también trabajó con Lleras Restrepo. Lleras Restrepo sostiene que sus ideas sobre reforma agraria estaban muy influidas por los principios establecidos por López, Alejandro López, y entrenó en la Escuela de Minas a reformistas como Mariano Ospina Pérez. A su vez, Alejandro López fue entrenado en la Escuela de Minas por Ospina Vázquez, otro famoso católico y vinculado con la doctrina de acción social de la Iglesia. Además de López y Jaramillo, durante los años 20 y 30, gerentes de bancos y consejeros económicos también hacían parte de este círculo católico. Por ejemplo, Alfredo García Cadena, que era un cafetero santanderiano liberal, también daba una cátedra sobre economía colombiana en la Javeriana. Él también citaba encíclicas frecuentemente cuando hablaba de los problemas económicos del país y de la necesidad de promover cooperativas que fortalecieran la ayuda mutua en el campo colombiano. Y él pedía constantemente la implementación de políticas que atendieran el problema del campesinado, favorecía la reforma agraria, el crédito barato, la vivienda y la educación. El tío de Carlos Lleras Restrepo, Julio Lleras, fue el primer gerente del Banco Central Hipotecario, trabajó con Jaramillo durante la recuperación económica después de la depresión y también era un famoso católico. Él también publicaba frecuentemente en la revista del Banco de la República y, perdón, y es interesante anotar que frecuentemente en esta revista, el Banco de la República, publicaba artículos y editoriales que presentaban a la banca como una entidad que cumplía una función social. En el contexto de la depresión, cuando los bancos eran objeto de críticas severas que los calificaban de especuladores y derrochadores, estos argumentos tienen sentido. Sin embargo, también responden a la lógica de la obligación mutua y la reciprocidad, principios que evidentemente no surgieron durante los años 30, sino que venían de antes. El mismo gerente del Banco de la República, Julio Caro, en un editorial en noviembre de 1931, en las profundidades de la crisis, pues de la depresión, afirmó que los bancos cumplían una función social porque servían a, abro comillas, viudas, huérfanos e instituciones de caridad, quienes eran sus clientes y para quienes los depósitos bancarios eran su única fuente de subsistencia. Esta red católica de expertos en economía fue determinante en la consolidación de un programa de desarrollo durante el primer gobierno de López Pumarejo. Francisco de Paula Pérez, quien ya dijera también un católico famoso, como ministro de Hacienda de Olaya Herrera, creó un comité de expertos en economía que llamó Consejo de la Economía Nacional, para estudiar las posibles soluciones a la crisis y el problema de la banca y el endeudamiento externo. Este consejo, que estaba formado por ministros y representantes de los gremios, reunió a muchos de estos católicos que se sentaron a discutir pues, los problemas económicos nacionales y yo supongo que también el problema social y el conflicto. Esto reunía a personajes como Mariano Ospina Pérez, como gerente de la Federación de Cafeteros, a Julio Lleras, gerente del Banco Central Hipotecario, a Francisco de Paula Pérez, y a Francisco José Chaux, que era un prominente liberal católico del Cauca también. Fue en el contexto de del funcionamiento de este comité que se creó la Caja Agraria en el 31. Más adelante, la administración de López Pumarejo formó otro comité que se llamaba Información Económica, que reunía expertos en economía encargado de recoger información, evaluar los problemas fiscales del gobierno y consultar con empresarios e intelectuales las medidas que debían tomarse para garantizar la recuperación económica. En un documento dirigido al presidente López Pumarejo, este comité, dirigido por Mariano Ospina Pérez y un grupo de banqueros, utilizó el término desarrollo económico explícitamente y en resumen consideraba que la recuperación del país estaba en manos de la Caja Agraria y que se debía implementar una política de crédito agrícola que ayudara a la consolidación del pequeño propietario rural
y simultáneamente solucionara la llamada cuestión social, que en este contexto se refería al conflicto agrario de los 20 y los 30. Este programa de crédito debía intentar llegar a todas las regiones del país, promoviendo la cooperación, es decir, un sistema de crédito que privilegiara al pequeño empresario o campesino y que facilitara la asociación entre ellos a través de cooperativas. Así se resolverían tensiones sociales mientras se estimulaba el crecimiento económico. Dice el comité, abro comillas, nosotros consideramos que un desarrollo económico estable no es posible mientras exista una raza enfermiza y débil, ya que sin duda, el valor económico más preciado, el cual también posee valor social y político, es el valor humano. Efectivamente, a partir de 1934, la Caja Agraria comenzó un programa de crédito que sus creadores en el gobierno llamaron democratización del crédito. El programa consistía en abrir oficinas de la Caja Agraria en lugares apartados para facilitarle a los campesinos el acceso a los recursos del Estado. Parte de la política de democratización del crédito se desarrolló en Sumapaz, pero no necesariamente a través de la Caja Agraria, sino del Banco Agrícola Hipotecario. El gerente en ese momento era no otro, sino Alfredo García Cadena, que era el encargado, junto con la gobernación de Cundinamarca, de parcelar y distribuir entre los campesinos que reclamaban el derecho a acceder a la propiedad sobre la tierra las haciendas en disputa. Este programa de crédito estaba pues íntimamente ligado con el programa de reformas de la Revolución en Marcha y el sello de Alejandro López como de los principios de la doctrina de acción católica es pues visible. Susana, si puedes ir cerrando, te agradecería que ya claro. 20 minutos se cumplieron. Claro. Bueno, no, y para terminar quería hablar de otra tendencia que venía desde antes de los años 20, que es lo del conflicto agrario. No me voy a detener en el conflicto agrario porque pues, el conflicto ha sido explicado pues, muy ampliamente por la historiografía. Simplemente decir que el conflicto agrario fue muy importante en entender el problema del desarrollo. Como vengo mostrando, estos reformistas estaban muy preocupados por la situación en un lugar como Sumapaz, que estaba políticamente muy conectado a Bogotá. También quería comentar que parte de la experiencia de esta generación de expertos en economía tiene que ver con la participación en la resolución del conflicto agrario. Entonces, personas como Carlos Lleras Restrepo estuvo vinculado a la gobernación de Cundinamarca como secretario general y fue el encargado de mediar entre campesinos y propietarios y de distribuir las haciendas en disputa. Y también negociaba con el Banco Agrícola Hipotecario los créditos que se estaban dando a los campesinos para que pudieran acceder a las tierras parceladas. Y pues para terminar quiero mencionar cómo la incapacidad del gobierno liberal para materializar la reforma agraria y solucionar el conflicto en zonas como Sumapaz está en la raíz de por qué hacia mediados de los años 40 los programas de desarrollo implementados por el gobierno se enfocan en asuntos como la colonización, la tecnificación en el campo, la construcción de infraestructura y la urbanización masiva en las ciudades. El Banco Agrícola Hipotecario, por ejemplo, estaba en el centro de una gran contradicción porque el Banco Agrícola tenía que distribuir propiedades que había obtenido durante la crisis de los 30 porque los hacendados estaban endeudados con el banco y pues el banco se quedó con esas propiedades y pues como problema financiero necesitaba deshacerse de la tierra y terminó en muchos casos dándole la tierra a los campesinos a precios de mercado. Los campesinos no pagaron sus créditos. Entonces, digamos, este tipo de contradicción está en la raíz de por qué el Estado prefiere no enfocarse en problemas como el conflicto agrario, porque pues le parece irresoluble y muy costoso y prefiere centrarse en otros programas como la urbanización. Entonces dejo ahí, muchas gracias. Le doy la palabra entonces a Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Gracias, Susana. Lo bueno es que creo que va a haber conexiones entre lo que acaba de decir Susana y lo que voy a intentar decir ahora. Esperen, primero comparto pantalla
con la presentación que tengo y espero que todos pueden ver el PowerPoint que hay ahí. Bueno. Bueno, el documento que escribí para esta, espérense, primero pongo el cronómetro para asegurarme. El documento que escribí para esta charla fue coautoreado con Luis Felipe Sáenz. Y bueno, digamos, tal vez los dos tenemos un perfil un poco diferente a lo que se ha visto en todo este evento y esperamos que con nuestro perfil como gente que trabaja en una facultad de administración y de economía, como es el caso de Luis Felipe, podamos contribuir en algo a lo que se está tratando de hacer. Entonces aquí, como ven, el título es Estado-Nación, Capital Privado y Narrativas alrededor de la industria cafetera colombiana. Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos las siguientes preguntas que estamos tratando de responder en este documento. La primera es cómo una organización privada puede utilizar narrativas para justificar su posición en la economía y la política de un país. O sea, una entidad, sobre todo una entidad privada, necesita no solamente tener las conexiones o los recursos para poder influir en política económica, sino también necesita desarrollar una narrativa que justifique esta influencia política y económica. La cosa es que una vez se desarrolla una narrativa, ¿qué tanto poder tiene esa organización sobre la misma narrativa que ella misma creó? Para esto, los que quieran leer el documento, utilizamos el concepto de bienes públicos generado en teorías económicas, como estos bienes que una vez se crean, nadie tiene control sobre cómo se usen. Y una narrativa, digamos, podría caer, y ese es uno de los elementos que queremos empujar en esta investigación. Una narrativa puede convertirse bien público, de acuerdo como lo vamos a decir, a mostrar. Y también, digamos, voy a tratar de mostrar aquí qué pasa cuando esas narrativas con las cuales se quiere justificar cierto estatus económico y político coinciden con las narrativas del Estado-Nación. Entonces, si esta cosa se mueve, digamos aquí, ¿por qué estamos estudiando esto? Digamos, esta es una estrategia que se ve mucho en países periféricos, sobre todo en países que dependen de la exportación de uno o dos bienes. O sea, en los países periféricos, algo que no sé en los países del primer mundo, digamos, la gente se tiende a crear narrativas en las que se hable, por ejemplo, de nuestros paisajes, nuestro petróleo, nuestro café, nuestro lo que sea. Y esto, digamos, es una cosa muy característica de países con economías poco diversificadas y países pobres. Y aquí, digamos, lo que algunos autores han dicho es, por medio de estas narrativas, nuevamente, principalmente países periféricos o países pobres que no tienen mucho que mostrar, entre comillas, se genera cierto patriotismo alrededor de ese bien exportador. O sea, hay desde gobiernos a instituciones privadas, como se va a mostrar aquí, que tratan de generar orgullo patrio alrededor de la exportación de un bien. Y la gente puede sentirse orgullosa cuando, digamos, viaja al exterior y ve ese bien de su país por verlo en otro país, a pesar de que no tengan acciones en la empresa que lo produjo, a pesar de que no reciban un peso de estas exportaciones. Esto, digamos, es algo que políticamente es muy hábil porque, digamos, entre más se genere orgullo alrededor de la producción de este bien, más se van a proteger los intereses de aquellos que producen este bien. Y esto, digamos, es lo que algunos autores también señalan como los sueños de desarrollo. Países periféricos siempre tienden a decir, uy, acabamos de descubrir, no sé, petróleo en tal lado y ahora sí vamos a tener por fin hospitales, trenes, carreteras, bla, bla, bla. Eso no pasa. Después se descubre otra cosa, que nuestras playas, que el turismo, que va a llegar gente y nos vamos a volver ricos, y después no pasa otra vez. Pero se sigue empujando, digamos, esa posibilidad de algún día tener desarrollo, sobre todo alrededor de uno o dos bienes, usualmente bienes de exportación. Entonces, aquí en la última línea, en el último punto de esta diapositiva, menciono a algunos autores que han hablado de cómo
algunas empresas generan una especie de patriotismo alrededor de ellas, fidelidad alrededor de ellas, y nosotros con Luis Felipe tratamos de extender esto hacia patriotismo nacional, cuando una empresa desarrolla una narrativa que coincide con la narrativa del Estado-Nación. Esto todavía está un poco abstracto, pero esto es lo que quiero mostrar con el caso de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que sabemos fue fundada en el año de 1907 por los hombres que están ahí en esta foto, y que se convirtió, como sabemos, en una de las instituciones de mayor influencia en Colombia. Y aquí, conectando con Susana, los nombres que ella mencionó también los vemos aquí repetidos en el desarrollo de la Federación de Cafeteros, como García Cadena, Esteban Jaramillo, Alejandro López, pero desde liberales a conservadores, Mariano Ospina Pérez. O sea, vemos a la élite nacional metida de una forma u otra en esta Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Aquí, entonces, ¿qué es lo que... Uy, espera un segundo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Digamos, Colombia, y yo sé que Franz mencionó al principio de la charla el proceso industrializador de la primera mitad del siglo XX, y sí, hubo un proceso industrializador, pero Colombia no paró durante esa época de ser netamente una república cafetera. O sea, las exportaciones cafeteras eran las que financiaban todo, y muchas cosas iban también a financiar las exportaciones cafeteras. Aquí tenemos estos números, vean, hasta el año del 69, 70% de las exportaciones compuestas por café, que después empezó a bajar, y voy a mencionar después algunas implicaciones de esa caída en las exportaciones en el asunto de la narrativa que voy a mencionar. Entonces, tenemos esta Federación Nacional de Cafeteros que, si queda tiempo, después mencionaré algunas de las prerrogativas que obtuvo, pero digamos a nivel muy amplio, y conectándolo nuevamente con lo que ya dijo Susana. Susana mencionó antes la Caja Agraria y el Banco Agrícola Hipotecario. Digamos, desde el año 1931, la Federación Nacional de Cafeteros ha estado muy conectada. Marco Palacios hablaba de un matrimonio indisoluble entre el gobierno colombiano y la Federación Nacional de Cafeteros, en el sentido que desde el 31, por ejemplo, la federación tenía un miembro de la misma sentado en la junta directiva del Banco de la República, tomando decisiones o debatiendo sobre cuestiones como tipo de cambio, etcétera. Se creó la Caja Agraria por estímulo de la federación, con Mariano Ospina Pérez detrás, pensando en la necesidad me encantó que Susana mencionara el elemento de democratización aquí, porque esto después lo voy a traer, el asunto de tener un crédito barato al sector agrícola, pero sector agrícola en Colombia en esa época era sector cafetero, o sea, en su gran mayoría. Entonces aquí, digamos, tenemos esta situación en los años, en la segunda mitad del siglo XX, que no cubriré en la charla de hoy. Por ejemplo, se creó la flota mercante gran colombiana, subsidiada por el gobierno colombiano, con participación venezolana y ecuatoriana, para promover exportaciones, café. O sea, aquí lo que tenemos, digamos, es un país que se está acomodando fuertemente a los intereses de la Federación Nacional de Cafeteros y esta industria. Ahora bien, y aquí es donde viene el asunto de las narrativas. Si yo soy la Federación Nacional de Cafeteros, tengo gente en la Junta Monetaria, tengo un banco de crédito agrícola que se está creando, subsidiado por el gobierno, parcialmente financiado con deuda, tengo una tasa de cambio que se acomoda a mis exportaciones, y en la década de los 40 se tiene la creación del Fondo Nacional del Café, que es una de las instituciones más importantes en esa época en la historia de Colombia, porque así, para ponerlo ultra simplísticamente, ojalá no demasiado burdo, lo que se tenía, el gobierno y la federación arreglaron que los impuestos pagados por la federación cayeran a ese Fondo Nacional del Café, y ese fondo
dinero lo administraba la federación para gastarlo en cosas que le sirvieran a la industria cafetera. Y aquí eso va desde financiar escuelas, a caminos, a bodegas, a todo tipo de cosas. Entonces, digamos, aquí vemos como incluso los impuestos los pago, pero después yo los administro y se devuelven. Entonces, esto era criticado por muchos sectores, pero aquí entonces es donde entra el asunto de las narrativas. La estrategia de la empresa no podía ser simplemente negociaciones con el gobierno o ver cómo sacamos el café a buen precio, negociar con Brasil, que era el otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos aquí? Nosotros estuvimos viendo los números de la revista cafetera que fue creada por la Federación desde sus inicios y que era distribuida entre los campesinos y entre las zonas cafeteras, que ya sabemos eran zonas de cierto nivel de alfabetismo relativamente más alto que el del resto del país. Uno empieza a mirar los números de la revista cafetera y aquí, claro, nosotros lo vemos con ojos diferentes a los de Susana, pero en la medida en que Susana hablaba, yo pensaba, carajo, aquí se ven estos elementos otra vez, porque la federación, uno ve, listo, la mayor parte de las páginas son como, no sé, poner fertilizantes, usar tal máquina, etcétera, cosas muy técnicas, pero siempre hay un editorial donde se habla del papel del café en Colombia como creador de equilibrio económico, de estabilidad económica. Y en esto, digamos, no era totalmente carreta lo que estaban hablando estas personas. O sea, lo que ya se ha visto es que el despegue de la industria cafetera coincidió con un periodo de relativa paz y crecimiento económico en Colombia. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, la paz permitió el crecimiento del café o el café permitió la de la paz. La federación decía era el último. Pero aquí, digamos, lo que ellos decían en esto es, y para tener una democracia se necesita estabilidad económica, estabilidad política. Pero la democracia nuestra que estamos proponiendo nosotros, la federación, no es solo esta, o sea, no es solo ayudar a la democracia en Colombia, sino nosotros también somos democráticos. La federación tenía una pirámide organizacional bastante única, que era, que en la cual se tiene en la punta, el Congreso Cafetero, que son los mandamases, digamos, son seguidos por la Junta Cafetera, después vienen los comités departamentales, los comités municipales y abajo están los cafeteros cedulados. Estos últimos es el campesino normal, pero ellos pueden votar para elegir a ciertos miembros de los comités departamentales que eligen, municipales, perdón, que eligen a los departamentales, que eligen a los que van más arriba. Entonces, esto la federación por décadas mostraba todo el tiempo aquí, la gente, o sea, el campesino vota y esto es democrático. Después, un segundo, no sé por qué se demora. Digamos, y por ejemplo, el primer censo agrícola que se hizo en Colombia lo hizo la federación, que fue el censo cafetero, donde ellos empezaron a promover algo que la gente en Colombia aceptó mucho por consenso, y era la idea de que el café era producido por pequeños agricultores, la granja familiar de clase media, bla, 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 que ha sido cuestionado por muchos historiadores, pero esto, aunque era relativamente cierto en ciertas zonas, fue el elemento que ayudó a popularizar a la federación. Y empezaron ya desde muy temprano con esta frase, Colombia es café, Colombia es café. Esto va más allá de un eslogan, y lo que queremos decir es, se está igualando café con Colombia, por lo tanto estamos igualando el destino de la Federación de Cafeteros con el destino de Colombia. No queremos que la federación quiebre, porque se empezaba a generar esta especie de terror de si la federación quiebra, se va a Colombia al diablo. Aquí el segundo paso que quiero mencionar es el segundo elemento, es los valores de lo que hemos llamado aquí en este artículo, en este documento, perdón, Juan Valdés. Aquí, digamos, de Juan Valdés. Aquí lo que un país
tiende a unificar a la gente alrededor de símbolos y héroes. Y esto, bueno, lo que dice Anderson, Hobsbawm, toda esta gente, de cómo se genera la identidad nacional en diferentes lugares. Y aquí, digamos, lo que la federación empezó a hacer fue algo parecido, digamos, alrededor de la imagen de esto del héroe, que es el campesino independiente, sobre todo antioqueño. El mito del empuje, del antioqueño de empuje, se empieza a promover explícitamente en la revista Cafetera otra vez. Y aquí había unos artículos fascinantes, por ejemplo, donde se habla donde hacen biografías, escriben biografías de gente como Mariano Ospina Pérez y enfatizan mucho cómo era de una familia grande, disciplinada, en el campo, que el papá los levantaba a las 5 de la mañana a trotar descalzos, cosas así, con una madre religiosa totalmente pura. O de todo este tipo de cosas se empezaban a mezclar, que podemos también relacionarlo con cosas como las que dijo Susana hace unos minutos. E incluso ya tan tarde como en los 80 se publicó una biografía oficial del gerente Manuel Mejía y página tras página, que el hecho de que era antioqueño le daba empuje, le daba visión, luego era un hombre austero, etcétera, etcétera. Simultáneo con eso, la federación creó un himno cafetero que lo promovían cantar en las escuelas rurales de las zonas cafeteras y crearon el reinado del café, que fue el primer reinado de producto, digamos, en Colombia. Después había reinado de cualquier cosa, pero pues los cafeteros crearon esto. Nuevamente, esta idea de generar una identidad hasta física respecto a lo que es quienes están participando en esto. Juan Valdés, ya el personaje fue creado en los 60 y fue usado para la promoción internacional originalmente, pero como cualquier persona que haya vivido en Colombia y que sea lo suficientemente viejo para recordar los 70, los 80, se acordará que incluso la figura de Juan Valdés se promovía en la televisión como algo que buscaba, digamos, la popularización de la Federación Nacional de Cafeteros. Y aquí, por ejemplo, esto lo conecto con una especie de patriotismo general que se empezó a buscar. Una cosa que va más allá del tiempo asignado para todo este evento, pero que vale la pena mencionar, fue la campaña contra la roya que se hizo en los años 70. La roya es una enfermedad que mata cafetales y básicamente se planteaba la lucha contra la roya casi como una cosa patriótica y ellos decían explícitamente un propósito nacional y le decían a la gente no vuelvan de otros países y pisaron fincas porque pueden infectar, bla, 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 y básicamente era el acabose. Incluso, digamos, es diciente que hay toda una generación de colombianos que cuando algo sale mal dice nos cayó la roya. O sea, esto era como la catástrofe si iba a venir. Llegó la roya al final, pues el país se fue tuvo problemas por otras razones, pero no por esto. Y aquí, digamos, también vendiendo el café tanto en Colombia como en el exterior con la misma bandera de Colombia. O sea, ya empieza a ser muy explícita esta cosa. Entonces, aquí, digamos, ¿cuáles son los límites? Y déjenme ver cuánto tiempo, listo, de este tipo de estrategia por parte de una entidad privada. Pues esto funciona siempre y cuando lo que yo esté produciendo sea importante. Y aquí, digamos, tenemos que a partir de la década de los 80 el café empezó a caer en importancia. Colombia empezó a exportar más petróleo, carbón, los narcos empezaron a salir, o sea, empezaron a surgir una serie de actores políticos y económicos que ya empezaron a quitarle importancia a la federación. Ya en el año del 2013, para acercarnos mucho más acá, viene incluso el movimiento de la dignidad cafetera, que mencionaré muy brevemente al final, pero también la llegada del neoliberalismo, o sea, tener a un gobierno operando alrededor de un sector particular, eso no iba de acuerdo con lo que gente como Gaviria o como Gómez querían hacer en sus momentos. Y de hecho, Gaviria, cuando fue a decirles a los cafeteros, lo siento, pero ya no van a recibir más favores del gobierno, él sacó incluso otra vez la narrativa del empuje antioqueño, pero más o menos diciéndoles, ahora arréglenselas porque ustedes tienen empuje y todo ese tipo de cosas. Y la nueva constitución sacó así
de ladito al representante de la Federación en el Banco de la República. Aquí quiero mostrar para los últimos segundos de mi presentación lo siguiente, cómo la misma narrativa que creó y los símbolos, las imágenes, se convirtieron en algo que después fue apropiado por gente que incluso se opuso a la Federación, como es el caso del Movimiento de Dignidad Cafetera. Vean aquí, estos hombres sí vestidos como campesinos antioqueños, pero es clara la relación que quieren hacer con Juan Valdés aquí. Y aquí, bueno, un Juan Valdés ya explícitamente que lo están mostrando aquí en las manifestaciones, ya protestando a la misma Federación. Esto, digamos, podemos tener más imágenes, podemos hablar de esto, pero aquí, digamos, lo que quise mostrar es que los mitos y símbolos de un Estado-nación pueden realmente ser apropiados por entidades privadas. Esto en países periféricos de economías no diversificadas puede funcionar bien porque hay una especie de patriotismo alrededor de esos bienes de exportación. La gente se suele sentir orgullosa de estos bienes. Y o sea, si se explota estos sentimientos o si se moldean, esto puede ser útil para defender privilegios, pero esto funciona siempre y cuando pues, el bien esté generando la estabilidad económica que dicen defender. Entonces, con lo que quiero cerrar aquí es que obviamente entre mayor concentración económica y menos diversificación, países periféricos son más susceptibles al uso de este tipo de símbolos nacionales por entes privados. Gracias. Muchísimas gracias, Susana y Marcelo. Yo quisiera hacer unos breves comentarios. Quisiera agradecer de nuevo pues, que me hayan invitado a leer estos trabajos. Los disfruté enormemente, aprendí también mucho y por supuesto me siento muy honrada de ser parte de esta conversación. Quisiera solo decir un par de cosas que veo en los trabajos que me parecen muy enriquecedores, no solamente dentro de la producción historiográfica acerca de la primera mitad del siglo XX colombiano, sino sobre las maneras mismas de pensar la historia en el caso colombiano. Y advierto, por supuesto, que yo hago historia del siglo XIX con todas las limitaciones que esto tiene para hablar del siglo XX. Pues mi impresión es que los textos cuestionan o se sacuden de varios presupuestos o generalizaciones de la historiografía precedente sobre la primera mitad del siglo XX. Por un lado, me parece que hacen visible la necesidad de pensar en la historia política de esta primera mitad como una historia de negociación política mucho más compleja que la del bipartidismo insuperable que hemos heredado. Estos trabajos se separan de las disputas partidistas como eje central del análisis de la primera mitad del siglo XX y lo hacen al mostrar un panorama político mucho menos dicotómico, que incluye grandes consensos entre las élites de ambos partidos, especialmente en temas económicos, pero también importantes disputas ligadas a intereses económicos y coyunturas más que afiliaciones políticas de largo plazo. Por otro lado, me parece que los autores se separan también de una perspectiva también generalizada que ha explicado los males nacionales a partir de una siempre presente debilidad estatal, es decir, de un Estado que no llega a buena parte del país y de una élite desinteresada en la política social. Me parece que tanto el trabajo de Susana como el de Marcelo cuestionan esta idea y muestran cómo efectivamente el Estado sí buscó llegar a las regiones de maneras diversas y a la población del país a través de políticas fiscales, políticas sociales, pero también de algo que uno podría pensar que tiene que ver con políticas culturales ligadas sin duda a los intereses del empresariado. Eso sí. Y hay algo que me pareció muy interesante resaltar y creo que le dice mucho a... digamos, al interés de esta sección de este seminario. Y es que quisiera resaltar algo que me parece que los dos autores también hacen, y es analizar el discurso de los actores económicos como estrategia para lograr consensos amplios y favorecer políticas económicas. Si bien no en los dos casos se hace explícitamente, me parece que sí ocurre. Y esto me parece, como les decía, está muy en línea con las discusiones historiográficas que se han planteado ya en estas conversaciones. Es decir, me parece que analizan cómo actores económicos, empresarios o políticos ponen en circulación nociones como desarrollo, o nación, o unidad nacional, que apelan a valores deseables o a sentimientos de orgullo, como menciona Marcelo, para lograr esos consensos. Pero además muestran cómo las nociones a las que apelan son maleables
y cómo, no sé si en este caso se podría hablar de conceptos, eso lo podría discutir mejor Francisco, pero además cómo estas nociones son maleables y cómo estos actores las podían llenar de contenido o cambiarlo, como nos muestra Susana, o cómo estas eran nociones o narrativas sobre las cuales podían perder el control y podían convertirse en lenguajes, digamos, de resistencia, como ha estudiado, como nos presenta Marcelo, y como se ha estudiado mucho en la historia política del siglo XIX. Hay algo muy interesante, me parece, en esta forma de analizar problemas económicos y políticos a partir no solo de evidencia empírica rigurosa, como resulta claro en estos trabajos, sino del análisis del papel en la economía de la narrativa histórica o del uso cambiante y diverso de conceptos como parte de la retórica política. Y por último quisiera mencionar algo más, y es que me parece que los dos autores cuestionan ideas también ya fuertemente debatidas de la historiografía reciente sobre la unidireccionalidad de las políticas económicas, ya sean vistas como imposiciones desde organismos internacionales o desde élites económicas o empresariales nacionales. El trabajo de Susana, y no sé si me equivoco, me parece que conversa con un cuerpo creciente de literatura muy rico y yo diría muy potente políticamente, en el que se encuentran también trabajos como el de Amy Hoffner, que muestra entre otras cosas, por ejemplo, cómo Colombia fue una especie de laboratorio de las políticas contra la pobreza implementadas posteriormente en los Estados Unidos, o cómo América Latina fue un laboratorio del imperialismo estadounidense, como ha mostrado Greg Grandin o Ricardo López para el caso de Colombia, este último. El trabajo de Susana nos muestra además, de manera novedosa, cómo la génesis de muchas de estas ideas del desarrollo, consideradas foráneas, nacieron localmente para resolver problemas locales. En el caso de Marcelo vemos que la retórica nacionalista o patriótica, elaborada por uno de los actores económicos centrales en el siglo XX, fue además reinterpretada y usada por contradictores de las propuestas mismas de la federación, que uno podría pensar incluso desde abajo. Si no me equivoco, pues se podría decir que estos trabajos hacen parte de una literatura creciente que sin dejar de ver las diferencias en la geopolítica global, sí cuestiona su unidireccionalidad y visibiliza el papel central de América Latina o de Colombia en estos casos en las complejas dinámicas políticas y económicas continentales. Esos serían como unos comentarios muy generales de unos trabajos que me parecieron pues tremendamente interesantes. Y antes de pasar a las preguntas del público, yo quisiera hacer un par de preguntas muy chiquitas a los dos autores. Unas preguntas, digamos, le voy a dejar las preguntas especializadas sobre economía del siglo XX a los expertos que probablemente hay en el público, y yo quisiera hacer unas preguntas más bien generales. Me gustaría preguntarle a Susana primero si esta estrategia de la democratización del crédito, que es la que desarrolla en su trabajo como política para el desarrollo, fue implementada también tempranamente en otros países de América Latina, y esto obviamente es una pregunta que hace alguien que estudia el siglo XIX, y cómo podría entonces compararse el caso colombiano con otros casos de la región, o si esta vinculación, digamos, del crédito como política para el desarrollo temprano fue algo particular del caso colombiano. Y a Marcelo, en la misma línea, me gustaría preguntarle si los vínculos entre el éxito comercial del producto, en este caso el café, y el éxito del Estado y de la nación, es decir, el vínculo entre el éxito comercial y la fortaleza de narrativas históricas identitarias, ha sido estudiado para otros casos en América Latina, o si el caso colombiano, que es una pregunta similar a la que le hago a Susana, es particular en este sentido. Yo tengo una tercera pregunta para los dos, pero no sé si dejo ahí o si bueno, voy a hacerla mientras vamos recogiendo las otras preguntas. Esta sería para después. Y esta es una pregunta que puede ser discutible, pero la hago pensando de nuevo en esta colección que saldrá en los libros que saldrán publicados de estos encuentros, pero además pensando en una parte del texto de Marcelo en el que cita críticamente a un autor de la década de los 70 y que me pareció pero muy interesante. Y el autor afirmaba para la década de los 70, que la conciencia de los intelectuales de naciones periféricas sobre el fracaso de sus países en el contexto global y el sentido de vergüenza compartido, bueno, estoy parafraseando la cita, que es una traducción muy parafraseada, y el sentido de vergüenza compartido entre ellos y los ciudadanos imposibilita la creación de una narrativa positiva sobre la economía o sobre la tecnología, por ejemplo, de su propio país, y por esta razón, como Marcelo mencionó en la charla, crean una narrativa romantizada sobre la naturaleza o el folclore.
o en algunos casos sobre el producto que pueden exportar, como una forma de construir sobre algo orgullo y esperanza. Y esto sale de una cita como que está en el texto de Marcelo, de un autor de los años 70. Y a mí me gustaría preguntarles de qué manera ustedes, que se hacen preguntas económicas sobre Colombia en la primera mitad del siglo XX, ven su producción con respecto, o sea, cómo se convierten ustedes en estos actores también en el siglo XX. ¿Cómo ven su producción con respecto a la producción historiográfica de las décadas anteriores, así como a la producción más reciente? Y preguntarles específicamente hacia dónde creen que va esta historiografía y si hay algo quizá compartido que permita pensar que se está construyendo una historiografía que piensa la economía y la política en Colombia de formas diferentes. Eso sería para empezar. Y para ser más democráticos, le voy a dar la palabra primero a Marcelo para responder la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta, sí, es sobre otros casos en América Latina. Sí hay casos, o sea, esta cuestión del petróleo es nuestro, o cualquier producto es nuestro, sí se dio, digamos, en diferentes lugares, pero eran más que todo iniciativas estatales donde se veía este tipo de iniciativas. Aquí, digamos, un ente semiprivado teniendo este papel tan importante es algo que no he visto, y en parte, digamos, eso pasa porque algunos de los países que dependían mucho de uno o dos sectores, en ocasiones esos sectores fueron en algunos momentos nacionalizados, y parte de la retórica de esto es nuestro se usó para justificar la nacionalización de estos sectores, o sea, movilizar gente patrióticamente alrededor de un producto en particular. Ahora bien, en Colombia eso no se dio y no había interés en que se diera por la misma estructura, un poco por la relación simbiótica, como se ha dicho, con el sector cafetero. Estoy mirando al lado porque anoté los puntos estos. Aquí por el otro lado, sí era Nairn, el autor que mencionaste, como básicamente diciéndolo muy burdamente, como los países pobres no tienen mucho que mostrar, pues les toca salir con nuestras papayas, nuestro lo que sea, o sea, porque no tenemos trenes de alta velocidad y tenemos pobreza y no podemos salir de la pobreza, y en ocasiones lo que dice este autor es a la élite le toca sacar algún elemento de orgullo, sobre todo cuando el desarrollo no sigue, continúa esquivo. Entonces, digamos, aquí, digamos, esto no lo he estudiado, pero creo que se podría ver como la visión romantizada de cuestiones como folclore, características regionales de las personas, etcétera. Eso se puede usar, digamos, para compensar, y ese es el punto de este autor, para compensar que no tenemos pues un buen nivel de vida o buena infraestructura o este tipo de cosas. Respecto a lo de, bueno, esa sería una pregunta muy larga y pues obviamente Susana tiene que responder, quien querrá responder las preguntas, pero la cuestión de la historiografía, digamos, lo que sabemos es que la historiografía económica durante mucho tiempo en América Latina estuvo dominada por el paradigma marxista, y esto fue el paradigma subsistió, digamos, hasta los 80 más o menos, incluso un poco principios de los 90 ya estaba cayendo, y después no ha habido un paradigma que la reemplace. O sea, ha habido, en mi visión, diferentes corrientes, pero no ha habido como una cuestión sólida que sea la dominante. Digamos, de hecho, yo en particular empecé entrenándome como historia económica y ahora soy clasificado oficialmente como historia empresarial, que es un grupo en particular, pero digamos, las empresas no es que no las estudiaran antes, o sea, todos estos dependentistas se la pasaban mirando multinacionales, grandes empresas, etcétera, o sea, la empresa estaba ahí en la historiografía, simplemente al caer ese paradigma, que yo no veo haya sido reemplazado por otro, no ha habido como una aproximación dominante en lo que se tiene. Esto puede tener sus lados buenos, puede tener sus lados malos, o sea, buenos en el sentido de más diversidad, pero malos en que, bueno, o sea, como que mucha gente yendo para diferentes lados también puede provocar problemas de comunicación. Bueno, sé que tenemos hasta las 20 y Susana está esperando, entonces... Muchas gracias, Marcelo.
Gracias. Pues para responder la primera pregunta de Constanza sobre si esta democratización del crédito, otros programas pasaron en otras partes de América Latina, pues sí, o sea, lo que yo he visto es que, digamos, en documentos tempranos de la Caja Agraria o Alfonso López Pumarejo, teniendo comunicación con otros funcionarios en Chile y, digamos, el banco, digamos, el que sería la Caja Agraria en Chile, mandaba programas y mostraba también qué era lo que hacía. O sea, sí había en establecer estos programas, aunque estaban para mí muy enraizados en la realidad nacional, se establecían en comunicación con otras partes de América Latina. Alejandro López, por ejemplo, hablaba mucho del banco en Uruguay, que se debía prestar atención a sus cooperativas. El otro caso al cual se le ponía mucha atención era México, por la reforma agraria y pues era el ejemplo que no querían seguir. Porque no les gustaba eso de la colectivización de la tierra. Entonces, sí hay una constante comunicación a otros y se le prestaba mucha atención a otros programas de crédito que estaban siendo implementados en América Latina. Creo que lo particular de Colombia y relacionado con la presentación de Marcelo, pues la influencia de la economía cafetera y cómo pues se empezó a idealizar ese pequeño propietario cafetero, aunque tengo que decir que pues estas élites reformistas eran conscientes de que necesitaban intervenir como con acupuntura en estas economías cafeteras para solucionar, para de verdad materializar ese gran ideal del pequeño propietario, ¿no? Pero sí, digamos, a pesar de que en otras partes de América Latina no se hablaba explícitamente de democratización del crédito, y digamos, esa marca o ese label de democratización del crédito tiene mucho que ver con ese ideal del pequeño propietario campesino. Pero sí existían programas de crédito muy amplios en otras partes, y pues a los cuales estas élites en Colombia les ponían mucha atención. Y en Europa también el cooperativismo católico en lugares como Austria o Alemania era súper influyente, y he encontrado en las memorias de los ministros de Hacienda como ellos decían, sigamos el ejemplo de este banco católico en Alemania o en Austria, y donde se hablaba explícitamente de ayuda mutua y cooperación. Y en cuanto a la pregunta de la historiografía, pues brevemente, como me entrené como pues en la Nacional y después acá en Estados Unidos como formalmente historiadora de América Latina, digamos, yo me ubico más en ese terreno y estoy pues de acuerdo con Marcelo con que se cayó un paradigma anterior, el dependentista, y ha sido muy difícil reemplazarlo con otra cosa. Creo que la historiografía ahora, incluido hay una historiografía sobre el desarrollo muy amplia que habla pues desde América Latina, África, Asia, todo conectado pues como con esta red transnacional, y aunque han propuesto digamos unas deconstrucción muy profunda de lo que es el desarrollo, en el caso de esta historiografía no se logra como concretizar esa deconstrucción en un paradigma nuevo, ¿no? Entonces, no sé, me parece que esa es la lucha ahora, pero no sé, dejo ahí. Muchísimas gracias, Susana. Hay varias preguntas en el chat. Algunas son de personas que tienen micrófono aquí. No sé si quieren hacerlas directamente o las hago yo. Hay unas preguntas de Franz Hensel, de Margarita Garrido. No sé si las quieren hacer de una vez. Si quiere, hago las preguntas. Yo tengo dos preguntas. Primero, pues buenísimas las ponencias, muy sugestivas, muy chéveres, muy disruptivas en cuanto a los modelos. No son tan importantes. La primera es, pues me parece interesante ver en lo del café
la parte de es decir, cómo legitima esta idea de que hay un conocimiento detrás, ¿no? Cómo eso ayuda a legitimar a estos voceros, a estas personas digamos, quieren regir y en cierta manera medio cooptan al Estado, medio, ¿no? Que están allí en ese tal matrimonio, que es el conocimiento, ¿no? El CENICAFE es, creo que por los 30 es creado y otros CENIs con él, y hay esta idea de que todo eso indica que el desarrollo que se está haciendo, este privilegio que se le da a un producto es lo correcto, lo científico, ¿no? Como una bendición de otro orden. Y a Susana, lo de Susana, pues es simplemente ese comentario de que es muy interesante ver esta idea de democratización, pues más que todo rural, este interés, yo creo que lo sitúas muy bien en una visión católica, y eso, pues a mí me parece que debemos hacer conscientes que con eso se está diciendo algo que a veces creemos, que muchos creen y que es un lugar común creer que la democratización va junto a la secularización y a la liberación femenina o el reconocimiento del lugar de la mujer. Esto, y no, ¿ya? Es decir, no hay ni los partidos conservadores, ni los partidos liberales, ni los partidos de izquierda toman el tema de igualdad de la mujer tempranamente, aunque uno se pregunta por qué, si están hablando de libertades, igualdades y de tantas cosas. Pero aquí el sello católico es muy fuerte, y a mí me gustaría mucho conectarlo para después, para lo que sigue, aunque nace en este periodo, pero se va a desarrollar después, con la importancia y el sello que tiene, sobre todo en la primera etapa, Radio Sutatensa, ¿no? Es decir, son ese tipo de innovaciones sociales, porque son no tanto tecnológicas como sociales, que, digamos, marcan este país impresionantemente. Pero quería ver si lo veían así o si estoy loquita. Gracias. Si quieres, Constanza, hago también las preguntas y con eso ellos ahí ya hacen un convito, ¿te parece? Por favor, sigue. Yo solo tengo que advertir que Marcelo debe salir en un momento a otro evento, entonces tenemos que aprovechar los minuticos que nos quedan. Ok, bueno, son realmente muy breves. Para Marcelo, estaba como un poco preguntándome por este patriotismo cafetero. Me parece que usted lo señala más en la segunda mitad del siglo XX, es decir, con una fuerza en particular en los 60, 70, y me preguntaba como, haciendo una genealogía de eso, ¿desde cuándo podríamos ubicar esa emergencia? ¿Podríamos ubicarla en la primera mitad del siglo XX? No solo es una cuestión cronológica eminentemente, sino en términos de problemas, es decir, este patriotismo atado a un producto, como usted lo señala, desde cuándo lo podemos pensar, ¿no? Y eso en clave de estas narrativas patrióticas que usted señala, etcétera. Y junto a eso, usted ha identificado otro producto que le haya hecho competencia, digamos, en una mirada menos, es decir, como casi genealógica, digamos, diciendo, bueno, en competencia estaba el café, no sé, la quina, bueno, el cacao, o sea, si había algún otro producto que estaba en esa competencia y finalmente el café terminó ganando esa competencia alrededor del producto, pues, nacional. Y para Susana, debo decirte, Susana, que esta pregunta es más de una estudiante que acaba de terminar su tesis y que está dedicada a la caja agraria en Puente Nacional. Y me chateó que pues pareció maravillosa tu ponencia y tal. Y me decía una cosa que me parece muy particular, y es que en varias noticias de la caja agraria, Manuela Parra se llama la estudiante y estaba pues, muy interesada con lo que estabas hablando, decía, las noticias que aparecen en la caja agraria, en la mayoría de veces es como la caja agraria termina acabándose porque los campesinos no eran disciplinados para pagar, ¿cierto? Como que es esta clave, digamos, de como unos campesinos insurrectos
a nivel de deuda que quebraron en el fondo pues a la Caja Agraria. Pero al mismo tiempo en el trabajo de campo, pues digamos discreto que ella hizo, buena parte de los funcionarios y los campesinos con los que ella habló, lo que le decían es que había sido el clientelismo y la corrupción lo que había acabado la Caja Agraria, ¿no? Entonces es muy interesante como esa tensión de dos discursos, unos echándole como la culpa por la falta de orden y pago y disciplina, y otros diciendo, pues realmente fue el clientelismo y la corrupción lo que acabó. Entonces, como que ella misma me decía, yo no sé, es difícil y es como una pregunta de investigación muy interesante, pero me encantaba y quería como transmitírtela porque hace parte pues de la discusión. No sé si antes de, teniendo en cuenta que Marcelo va a salir, tú... Ok, listo. Sí, es también para Marcelo y es que precisamente para aprovechar, aunque nos acaban de decir que podemos extendernos unos minutos más si queremos, así que no tenemos afán en términos del tiempo de la plataforma. De verdad yo pienso que las dos presentaciones son muy complementarias con el resto de las discusiones que que hemos tenido a lo largo de la semana y creo que enriquecen realmente el conjunto. Yo tengo una pregunta, digamos un par de preguntas para Marcelo. La primera es que él mencionó al final de su presentación que en los países periféricos los agentes privados tienen mayor capacidad de movilizar esas narrativas públicas en torno a los símbolos nacionales. A mí eso me parece muy sugerente, muy enigmático, pues, pero también tiene, digamos, un carácter enigmático. Me gustaría si pudiéramos como abrir un poquito eso para entender, digamos, cuáles son las variables que permiten precisamente esa mayor capacidad de movilización de esas narrativas. Y por otra parte, quería también igualmente preguntarte, Marcelo, hasta qué punto el éxito de una narrativa pública incide igualmente en el rendimiento económico. Es decir, evidentemente el posicionamiento de la narrativa pública lo que permite es crear un ámbito, digamos, de cierta seguridad, de cierta permanencia, estabilidad, si se quiere, como lo has mencionado. Pero mi pregunta va un poco más allá y es hasta qué punto de hecho se convierte en un estímulo o en una, digamos, una incentivación para la producción y redunda en una especie de mayor rendimiento económico. Y para Susana, muy en la línea de lo que señalaba Franz, yo quisiera, si tienes alguna idea, digamos, de los éxitos o fracasos regionales de esas políticas públicas, ¿cuáles serían las variables que están jugando ahí? Yo creo que Franz le fue apuntando a algunos elementos de eso, pero supongo que hay muchos otros elementos que pueden estar también presentes y me gustaría mucho escuchar al respecto. Gracias. Bueno, creo que le damos la palabra primero ay, se me perdió, a Marcelo que debe salir ya casi. Ya, perdón, sí, a ver, lo bueno de esto es que me obliga a ser muy concreto. Voy a ir en orden de las preguntas, Margarita. Sí, aquí digamos, la federación también enfatizaba mucho no solo el papel de gasto social en colegios y en este tipo de cosas, sino también en cosas como investigación. O sea, era como que la modernización del país, o sea, no era que el país se fuera a volver más campesino, sino todo lo contrario. Ellos estaban ayudando a modernizar el país, porque obviamente la idea era que campesino es retraso y población media clase media urbana, ese progreso. Y aquí, digamos, el punto de Franz, de pronto tal vez, claro, por la brevedad que tenemos para la exposición, pero digamos esto desde tiempos de Nieto Arteta, que escribió ese primer libro sobre el café, se hablaba, no, esto es lo que trae estabilidad, y esto, o sea, Rafael Uribe, después de que se acabó la guerra de los 1000 días, y eran como que a ver cómo reconstruimos esto, y él fue de los primeros en empezar a decir, empecemos por aquí porque por las diferentes características del café y ya un poco con la idea de que va a ser el pequeño granjero y bla, 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 eso va a llevar al desarrollo y a la unidad y todo este tipo de cosas. Obviamente es cuando entran los medios de comunicación masiva que la gente puede ver en televisión a Juan Valdés y que le arrolla Propósito Nacional y todo eso, pero lo vemos incluso en los números de revista cafetera desde los 40, o sea, sí hay esa cosa, eso es patriotismo, o sea, de hecho le dicen, campesinos, ustedes son los que gracias a ustedes es que Colombia no está en guerras más, como en décadas anteriores. Se los dicen así explícitamente. Me habría gustado traer así como recortes,
de esta revista en ese momento. Y obviamente, digamos, que por qué digo que los agentes privados tienen más capacidad de movilización de las narrativas, y aquí sin tener evidencia fuerte, me atrevería a decir porque tienen más recursos económicos al fin y al cabo. O sea, moldear las narrativas en publicaciones, en radios, en todo este tipo de cosas, pues le da un poder bastante fuerte a este moldeo. Sí, en el rendimiento económico. Obviamente ellos decían que sí, pero pues no podría, o sea, no tengo evidencia para decir el campesino trabajaba más fuerte porque se sentía llevando a cabo una labor patriótica. Eso requeriría, digamos, un tipo de estudios para los cuales no sé ni siquiera si tenemos la información que nos permita hacerlos. Pero el rendimiento económico, por otro lado, sí puede venir de los beneficios políticos que la institución tenía, y esta narrativa le da brazo político. Alguna vez hablando con el último Echeverría del Banco de la República, él lo puso de una buena forma. Él decía, a la federación los colombianos le teníamos cariño. O sea, la gente le tenía cariño a Juan Valdés. Entonces, y la gente, hasta gente relativamente izquierdosa, va a un coffee shop en un lugar desarrollado y se alegra de ver el café de Colombia. O sea, no es que diga, uy, ahí están esos explotadores, bla, bla, bla. Entonces, él decía, esto es un éxito impresionante. O sea, que hasta ese tipo de demográfico sienta algo. Entonces, esto obviamente, y pues había muchos subsidios, había muchos de estos beneficios. Entonces, es por ahí, y de hecho, o sea, toda la presentación iba más o menos hacia ese lado. Y como dice mi mamá, perdón la grosería, pero creo que me va a tocar salir antes de escuchar a Susana, de quien me encantó la ponencia y me encantaría poder leer el documento. Mil gracias a todos por la invitación y saldré así estrepitosamente. Nos vemos. Chao. A ti, muchas gracias. Bueno, ahora tienes la palabra, Susana. Dale, gracias. Bueno, no, con respecto al comentario de Margarita sobre la posible conexión de esta red católica de los 30 con cosas que se ven después como Radio Sutatensa, sí, total, sí hay una conexión. El trabajo de Mary Roldán la muestra muy claramente. Ella muestra cómo, digamos, estos empresarios muy católicos empezaron a promover a Radio Sutatensa en los 40. Mariano Ospina pues estaba como vinculado. Esta red, digamos, continúa funcionando, ¿no? Y sí, yo creo que pues ella muestra muy claramente cómo fue muy importante para la expansión de Radio Sutatensa durante los 50. Con respecto a lo de la caja agraria y cómo o sea, esas supuesta contradicción de que los campesinos no pagaban o era el clientelismo y cuál era el fracaso. No, yo mencioné, digamos que se decía que los campesinos clientes del Banco Agrario no pagaban los créditos. Entonces, ese era el caso específico del Sumapaz. He encontrado como quejas especialmente del ministro de Hacienda del segundo gobierno de López Pumarejo, que se llamaba Alfonso Araujo, diciendo cómo los campesinos del Sumapaz no le dieron un peso al Banco Agrícola Hipotecario en la redistribución de esas tierras en el contexto de la reforma agraria, ¿no? Entonces eso pues era un problema financiero para el Estado muy grande. Me parece que seguramente sí hubo algunos campesinos que no pagaban a los créditos de la Caja Agraria, pero yo no creo que eso sea una cosa estructural, especialmente por lo que habló Marcelo, ¿no? O sea, la Caja Agraria sí tenía efectivamente una raíz muy grande en la zona cafetera, y estos eran pues clientes prósperos en comparación con otras regiones del país. Entonces no creo que, sí me imagino que había campesinos que no pagaban el crédito, pero no creo que eso sea pues una razón para que en los 90 se argumente que los campesinos eran perezosos y no pagaban, y por eso la Caja Agraria quebró, que no es cierto, ¿no? O sea, y sí, yo empiezo a ver desde muy temprano cómo
los gobernadores liberales se le quejan a Alfonso López de que los funcionarios de la Caja Agraria en ciertos municipios usan, no sé exactamente qué región, usan el crédito para dar favores políticos, ¿no? Según lo que he leído, la Caja Agraria en los 90 la quiebran porque quisieron quebrarla a través del programa pensional. Le dieron la orden de que tenían que pagar todas las pensiones y eso quebró a la Caja Agraria, digamos. Pero, o sea, sí había clientelismo, supongo, y corrupción, supongo que uno que otro campesino no pagaba el crédito, digamos, pero esa no es la razón de la crisis de la Caja en los 90, que es conectado con la pregunta de Francisco de cuáles son esos fracasos, y creo que sí, parte del fracaso es como paradójicamente se politiza el uso de ese crédito, con la excusa de que hay que usarlo eficientemente y productivamente, ¿no? Entonces, el pequeño campesino que supuestamente no pagaba el crédito no era eficiente y se empezó a privilegiar otro actor económico que sí era productivo y eficiente. En muchos casos, grandes propietarios de tierras como los azucareros del Valle del Cauca, por ejemplo, que recibieron mucho crédito de la Caja Agraria inicialmente. Sin embargo, yo sí pienso que la Caja Agraria se convirtió en una institución muy importante del Estado. O sea, uno viaja por Colombia y en un municipio donde no había nada más sino una oficina de la Caja Agraria, ¿no? O sea, sí es una institución que materializó la presencia del Estado en ciertas zonas donde antes no había nada. Y pues en el paper yo mencioné el ejemplo de Orlando Pals Borda y de Saucillo, y cómo él muestra en los 50 que una de las instituciones de sociabilidad rural más importante en Saucillo era la Caja Agraria, que reunía a los campesinos, los funcionarios de la Caja organizaban actividades culturales, que era o sea, la Caja y la Iglesia eran las instituciones más importantes que sobrepasaban incluso a los mismos partidos políticos, ¿no? Entonces yo pienso que eso es, pues, en cierta medida un éxito de la política de crédito, y pues en el contexto del neoliberalismo, cuando empiezan digamos, a cerrarse todas estas instituciones, pues las élites neoliberales reformistas de los 90 no piensan en los efectos que arrancar pues estas instituciones de los municipios pues tiene para el funcionamiento del Estado, ¿no? Pero pues... no sé qué tanto más tiempo tenemos, porque hay algunas preguntas del público. Tenemos algo de tiempo, Constanza, Ay, si sí, quieres. podemos hacerlo. Listo, entonces Em, tengo... Ay, perdón, dale, Fren. No, adelante, te iba a decir para cerrar con las preguntas que Susana puede obviamente responder y luego Sí. ya hacer el cierre. Digamos, hay unas preguntas que van a los dos panelistas, pero pues, digamos, bueno, dice, buenas tardes, este es de Carlos Hernández. Los aspectos propuestos en ambas ponencias son consecuencia de la misión Kemmerer o el Estado-Nación, más allá de las élites. Ay, perdón, repito. Los aspectos propuestos en ambas ponencias son consecuencia de la misión Kemmerer, o el Estado-Nación, más allá de las élites, buscó expresar una narrativa propia de los modos de gobernar y promover la economía. No sé si está claro. Está la de Margarita. Yo tengo... Ya, hay una de Pablo, perdón, una de Pablo Casanova, perdón, antes de, dice, cuando se estudian los discursos económicos desde el paradigma marxista, se supuso muchas veces que hay un verdadero interés nacional, o popular, o de clase, traicionado por discursos interesados. Ustedes lo piensan así, bueno, bueno, en lugar del interés, ay no, perdón, no, esta era para Marcelo. Es que creo que no, porque las de Susana creo que ya las hizo Margarita. No sé, Francisco, si tú tienes... Sí, yo tengo como una especie de seguimiento a la de, digamos, a la respuesta, a la última respuesta, al último conjunto de preguntas, porque creo que ahí se nos abre todo un conjunto de indagaciones y de reflexiones muy interesantes.
Simplemente como para seguir explorando una vía que es posible establecer, ¿te sale alguna correlación, por ejemplo, entre aquellos lugares donde se instituyeron la caja agraria y otros mecanismos efectivos de crédito y la violencia? Digamos, es un periodo, digamos, de diferentes intensidades, pero en cierta manera es un periodo que al final, el que estamos, por lo menos acuerdo al corte que nosotros hicimos, hay una intensificación de esa violencia. Me pregunto si hay posibilidad de estableciendo ambos mapas, si se alcanza a ver alguna correlación. Estoy tratando de ver más allá, digamos, del éxito propio de la institucionalidad, cuál fue su impacto y cuáles son las variables que afectaron ese impacto en la medida en que sus políticas fueron aplicadas en ese territorio, en esa localidad. Perdóname, voy a hacer ya una que está del público que sí está dirigida, pues digamos, a ambos de los actores. Dice, si se fijan, ambos de sus trabajos tienen una propuesta de que los discursos patrióticos nacionales y de la economía nacional asumen que la noción de clase es definitiva en la construcción de la nación. Es en este sentido un trabajo clásico muy apegado a Hobsbawm, ¿Qué le ocurre a sus narrativas si se fijan en categorías como la étnica, como la etnia, el género o la raza? Ya. Bueno, ahí hay bastante material para contestar. Sí, bastante. Bueno, creo que voy a empezar con la más fácil, supuestamente, que es la de la misión Kemmerer. O sea, sí, digamos, alguien que estuvo muy conectado con la misión Kemmerer en Colombia fue Esteban Jaramillo. Y él, digamos, después hubo muchas discrepancias. Kemmerer volvió a Colombia después de la depresión y no le gustó lo que hizo Jaramillo y digamos, lo criticó. Pero era, o sea, mucha gente llegó a decir que Jaramillo estaba dando órdenes a Kemmerer cuando volvió. Entonces, sí, o sea, sí hay una relación especialmente con cómo la misión Kemmerer moldeó el sistema financiero y bancario colombiano en los 20. Pero no creo que, de nuevo, no es como llega Kemmerer, impone una idea y se hace. Eso, digamos, en la implementación de esos programas siempre hay no sé, yo veo mucha agencia de los actores colombianos en eso, ¿no? Y pues Jaramillo era pues una figura muy importante en cuanto a la misión Kemmerer en particular. En cuanto a la relación entre crédito y violencia, es una muy buena pregunta. Pienso que, no sé, me voy a aventurar en una especulación. Pienso que tiene que ver con realmente lo que media ahí es la capacidad de solucionar el conflicto agrario. Y digamos, en zonas como Sumapaz, que, o sea, la caja agraria no funcionó tan ampliamente en Sumapaz, pero sí hubo una presencia muy importante de estas instituciones de crédito que no hizo nada efectivamente para solucionar el conflicto agrario. Entonces, más tarde en los 40, en los 50, se ve un recrudecimiento de la violencia. En otras zonas como el Valle del Cauca, creo que pasa lo mismo. Hubo una gran, digamos, presencia de la caja agraria, muchos recursos destinados, efectivamente no se hace una solución del conflicto agrario. Pienso que esa puede ser digamos, la variable que medie entre la relación entre esas dos digamos, problemáticas. Y es interesante, por ejemplo, ver después en los 60, en los programas de las FARC, por ejemplo, el nacimiento de las FARC, cómo en el programa de las FARC ellos piden crédito efectivo para los campesinos. O sea, digamos, esta cosa de pedir crédito, y en los acuerdos de paz de ahora, ¿qué se pide? Crédito para las economías campesinas. Es una cosa que continúa. La variable crédito no se ha, digamos, cuestionado.
Y en cuanto a los discursos nacionales y la clase, ¿qué pasaría si se reemplaza por etnia, género y raza? Esa es una pregunta muy buena, muy complicada. Pienso que, digamos, sí hay en esa idealización del pequeño campesino, sí hay, digamos, elementos de raza y género muy claros, ¿no? O sea, es masculino, es mestizo, no es indígena, no es afrodescendiente, ¿no? O sea, sí hay, digamos, una idealización del ciudadano colombiano a través de nociones de género y raza. En cómo estas medidas, estas políticas efectivamente funcionaron, también creo que se tendía como a otorgar más recursos a regiones donde estaban pues estos representantes de ese ciudadano idealizado, ¿no? O sea, regiones cafeteras, como lo mencionó Marcelo, o pues no sé, donde había, digamos, esa actividad económica representada en este ciudadano ideal. No se lo dejo ahí, no sé si conteste la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya llegamos al final de esta sesión. Muchísimas gracias a los panelistas invitados, a Marcelo Buccelli, a Susana Romero, de nuevo a los organizadores de este evento. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron en esta sesión. No sé si ustedes quieren cerrar con algo más. Claro que sí, querida Constanza, mil gracias. A ti además también por la impecable pues moderación. Creo que tuvimos un contrapunto y una mesa que realmente nos ayuda a ampliar, y ese era el objetivo, nuestra manera realmente como de concebir lo político más allá de discursos tradicionales, ¿no? Y estas dos ponencias creo que nos ayudan precisamente a examinar esos lenguajes de la economía, del trabajo, del crédito de la empresa, también atados a proyectos de lo político, y ese era precisamente el objetivo. Así que pues mil gracias. Simplemente quisiera dejarlos con la invitación muy especial para la última mesa, ya con un guayabo, con una nostalgia pues de final pues de seminario de esta expedición semanal de lo político. La mesa de mañana va a ser otro contrapunto en líneas, digamos, va a servir de otra manera también contrapunto a esta exploración sobre lo político. Es la mesa de saber, poder y territorio a las 9:30 de la mañana, donde el profesor Stefan Paul Valero tendrá su ponencia Ensamblajes de la ciencia, el Estado y los sistemas alimentarios. Estamos hablando hoy de crédito, mañana vamos a hablar de sistemas alimentarios a través del caso de la leche en Bogotá en la primera mitad del siglo XX, excúsenme. Y el profesor Simón Uribe nos va a acompañar con su ponencia Excluir para integrar, excepción, poder y violencia en la historia de los territorios nacionales. Así que, como dice Constanza, por favor nos sintonizan en los mismos canales de nuestras instituciones aliadas, y aquellos que están inscritos, pues por favor los esperamos aquí también en esta plataforma. Mil gracias y feliz tarde para todos.